vamos a continuar con nuestra parte posterior de nuestro trazo de falda recta. Ya tengo hecho aquí un rectángulo que hice previamente con mi regla L o escuadra. Marqué 55 de largo y ya di mis 55 centímetros de largo aquí. Ahora voy a aplicar el largo de cadera, que son 18. Aplico largo de cadera y voy a marcar mi largo de cadera. ¿Sí? Ya lo tenemos. Voy a aplicar ahora mi cadera. Como yo al delantero le quité 1 centímetro y son 22.75, al posterior le voy a aumentar 1 centímetro más. Entonces mi cadera posterior va a ser de 24.75. Eso es simplemente porque a mí me gusta hacerla así, un poquito más ancha de la cadera posterior. Tú puedes hacerla también a 1/4 o vamos a hacer algunas transformaciones que necesitemos el cuarto exacto. Entonces eso ya va a tu gusto, puedes probar hacerla así. ¿Sí? 24.75. Ahora vamos a dar nuestra medida de cintura, que esa la vamos a aplicar igual, que son 17. Si aplico yo mi cintura normal, que son 17, más 3 centímetros que podemos dejar para mi pinza, pues entonces nos topamos con que sigue siendo una diferencia muy ancha de cintura a cadera, y aquí me puede hacer como una especie de piquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una cadera muy ancha y una cintura muy angosta? Podemos hacer lo siguiente. A los 24.75 que tengo yo aquí, lo que voy a hacer es que voy a dividir a la mitad, y lo que voy a hacer es que voy a escuadrar y voy a aplicar mi pinza a partir de la mitad del centro posterior de mi falda. Voy a aplicar 3 centímetros, 1,5 más 1,5, y la pinza posterior a mí me gusta hacerla con la regla curva porque me hace un volumen mejor aquí en lo que viene siendo la cadera y la pompa. Y lo que voy a hacer simplemente es cerrarla. Me va a quedar aproximadamente una pinza de entre 10 y 11 centímetros, puede ser desde 9, que es la mitad de lo largo de cadera. Eso ya es completamente a tu gusto. Y me va a quedar una pinza que se ve un poco más anatómica. Ahí quedó. ¿Sí? Entonces hago primero mi pinza, y entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir mi cintura, que son 8.5 de cada lado, porque sería la mitad del cuarto de cintura. 8.5, 8.5, y ahora voy a unir con mi regla curva hacia la cadera. Entonces me va a quedar una pieza posterior muy anatómica, porque estoy quitando volumen, por ejemplo, del centro posterior, que este tendría centro posterior, y me queda, como ves, un poco más amplia la parte de donde viene quedando aquí la cadera, la nalga, y la cintura me va a quedar muy estrecha. Podemos hacer esto para caderas amplias y cinturas estrechas, o incluso podemos hacer doble pinza. De esta forma hacemos que tenga muy buen volumen, y ya tenemos aquí listo nuestro patrón para falda recta. Ahora te quiero mostrar una cosa. Yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer la disminución de la pieza delantera y aumentarla en la pieza posterior. Yo dejé mi pieza delantera de
22.75, ¿sí? Y mi cadera le voy a poner sumar, más la estoy dejando de 24.75. Doy igual, me da a 47.5. Si yo 47.5 lo multiplico por 2, porque esa es la mitad de mi molde, me da 95 centímetros de cadera, que es exactamente lo mismo que nosotros medimos de cadera. Al hacer esta división, lo único que estamos haciendo es dejar un poquito más amplio nuestro molde, que nos va a permitir un acomodo más anatómico solamente. Puedes hacerlo así o puedes hacerlo con el cuarto exacto. Eso ya es cuestión de tu gusto. Ahora, este tipo de falda recta lo podemos modificar a muchísimos tipos de moldes, y como algo adicional, lo que podemos hacer aquí es la modificación, por ejemplo, para aberturas y hacer esta falda en tipo lápiz. Para hacer una abertura que me va a quedar aquí en la parte central posterior de mi falda, lo que tengo que hacer es aumentar una tela que voy a poner aquí atrás, que viene siendo, por ahí ya vieron mi video de cómo forrar una falda, una abertura, que es ese tela excedente. Si yo quiero una falda clásica, que es una falda así, con su pretina en el delantero, ¿sí? Pero la parte de posterior, yo quiero que tenga en el centro posterior, aquí va el cierre, ¿sí? Mi abertura, entonces necesito hacer un aumento aquí. Lo voy a dar, puedo hacerlo directamente en el patrón o puedo hacerlo directamente en la tela. Vamos a hacerlo en el centro posterior y vamos a dar de largo para nuestra abertura. Generalmente vamos a medir aproximadamente de 35 a 38 centímetros, dependiendo lo que tenga de largo tu falda. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar una pieza aquí. En este caso voy a dejar mi abertura de 4 centímetros. Voy a poner entonces el doble, que son 8. Y simplemente lo que voy a hacer es escuadrar. Y me está quedando ahí mi pieza exterior para hacer el doblez de la abertura. Ahora, si yo la quiero hacer como una tipo lápiz o una pencil, que es una falda que es como muy angosta, entonces lo que voy a hacer es que voy a disminuir tela de la parte de abajo. Puedo disminuir entre 2 centímetros a 3 centímetros, voy a disminuir 2, y lo que voy a hacer es que lo voy a dar con mi regla curva. ¿Por qué? Porque necesitamos conservar lo ancho que tengo en mi cadera. No puedo eliminar tela de mi cadera para hacer, no puedo eliminar tela de la cadera para hacer una falda angosta, ¿sí? Si yo hago eso, pues simplemente no me va a quedar bien y pues es muy probable que no le quede a mi clienta o a mí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a disminuir para hacer la angosta y voy a unir hacia la cadera con mi regla curva. ¿Sí? Como pueden ver, aquí me está quedando ya una falda angosta de la parte de abajo, y es muy importante que una falda angosta le dejemos nuestra abertura para que obviamente puedas caminar. Entonces de esta forma podemos hacer una falda súper sencilla. Obviamente tenemos que probarla en nosotros, en nuestra clienta, y sobre este molde podemos hacer muchas modificaciones. Ahora te voy a mostrar qué tipo de telas son las más adecuadas para que te quede muy bonita tu falda. Como ejemplos, mira, tengo aquí, por ejemplo, un crepé
que es un crepé de viscosa, que si bien no tiene un estiramiento porque sea stretch, es una tela que es flexible. Este tipo de textura te puede funcionar perfecto para una falda recta porque te va a quedar fresca y le va a dar muy buena caída. También tenemos las texturas en tipo mezclilla, tipo algodón, que también obviamente pueden quedar de muy buena caída, una falda recta. Las fibras naturales también las podemos utilizar perfectamente. Tengo por ejemplo esta, que es lino con viscosa, que incluso hasta bolsas le puedes poner y que te va a quedar súper bien. En fibras naturales tenemos la gabardina, tenemos el lino, tenemos el algodón, tenemos la mezclilla. En fibra de poliéster tenemos, por ejemplo, la tafeta, que esta es una tafeta que no es stretch. ¿Qué es la diferencia? Que si yo hago una falda recta o un vestido en esta tela, pues lo único que hago es que es dejarla un poquito con más holgura mi falda. Pero cualquier tipo de textura que sea adecuada para falda, que sea textura mediana a gruesa, te queda perfecto. Las únicas que no te recomiendo son los chifones porque no se puede, se va a abrir. Ahí necesitamos hacer otro tipo de textura, de textura para falda y otro tipo de corte. Ahora, si yo esta falda, así tal cual está, la corto en una tela stretch, quizá me va a quedar un poquito grande. Entonces lo que voy a hacer es que únicamente voy a quitar 1 centímetro, ¿sí? Para que me quede ajustada, depende de la elasticidad de mi tela. Y si no tiene nada de stretch, como tipo la tafeta, lo que voy a hacer es que voy a aumentar 1 centímetro, que lo puedo aplicar directamente en el corte de mi falda. Entonces con esta falda podemos hacer muchísimas modificaciones y pues espero que te queden muy padres. Después vemos modificaciones en falda recta, como para falda con godets, falda con canesú. Eso lo vemos en otro video.